El comandante Vestane de la Coalición de Defensa Galáctica había presenciado a innumerables especies intentar demostrar su valía en pruebas de combate. Pero ver a la delegación humana prepararse para su evaluación de puntería fue un entretenimiento de primer nivel. «Míralos». Vestane parloteó en su ayuda, el capitán CERN Delta, con sus 4 ojos rastreando a las peculiares criaturas bípedas mientras jugueteaban con primitivas armas de proyectiles. Traen tubos de metal que disparan diminutos perdigones. ¡Qué pintoresco! La delegación humana estaba compuesta por 3 representantes. El capitán Marcus Vale, un veterano canoso con cicatrices que marcaban su rostro curtido como trofeos de batalla, la teniente Samara Knox, cuya mirada firme probablemente podría atravesar el blindaje reforzado del casco, y el sargento Jake Morrison, que parecía capaz de levantar un tanque flotante en press de banca sin despeinarse. Señor, los tentáculos de CERN Delta se crisparon con una diversión apenas contenida. Sus armas parecen ser dispositivos de un solo disparo. Sin cargas de plasma, sin aceleradores cuánticos, sin disruptores moleculares. Con un solo golpe, un pequeño trozo de metal sale volando. Las mandíbulas de Vestane chasquearon en lo que parecía una risa entre los de su especie. La delegación krillana cercana estalló en su propia versión de alegría, sus cuerpos cristalinos tintineando como campanillas de viento rotas. Los representantes de Borak, enormes seres reptilianos con suficiente potencia de fuego atados a sus cuerpos como para arrasar una pequeña luna, simplemente negaron con la cabeza con disgusto. Tal vez, anunció el almirante Ket Prime, el imponente senorano que supervisaba las pruebas, deberíamos explicar los parámetros de evaluación a nuestros amigos humanos. La forma en que pronunció humano lo hizo parecer una condición digestiva particularmente desagradable. El capitán Vale dio un paso al frente, sus botas resonando contra el suelo metálico de la enorme cámara de pruebas. El espacio podría albergar fácilmente una pequeña nave espacial con alcances de tiro que se extendían kilómetros en múltiples direcciones. Proyecciones holográficas de diversos escenarios de combate cobraron vida a su alrededor. «Entendemos los parámetros, almirante», respondió Vale, con una voz tranquila y segura que sugería que ya había tenido esta conversación antes. Múltiples objetivos en movimiento, distancias variables, peligros ambientales y limitaciones de tiempo, la evaluación estándar de puntería. El delegado krillano Sartzinger Nexus emitió un sonido como el de un cristal rompiéndose al revés. «Disculpe mi sorpresa, humano, pero su equipo parece inadecuado. Usamos rifles de ráfaga de fotones con una capacidad de 17.000 disparos por minuto. Los Borak emplean cañones de plasma que pueden derretir el blindaje de los acorazados, y usted trae lo que parecen piezas de museo». El teniente Knox sonrió, y algo en esa expresión hizo que varios alienígenas retrocedieran inconscientemente. «A veces, Sartzinger, las viejas costumbres funcionan mejor». «¿Viejas costumbres?». La voz de Vestane se quebró de incredulidad. «Sus armas requieren la carga manual de proyectiles individuales. Nuestros exploradores informan que los soldados humanos suelen llevar solo de 30 a 60 disparos en total al combate. ¿Cómo espera sobrevivir a un combate prolongado con tales limitaciones?». El sargento Morrison rió entre dientes, un profundo y retumbante sonido que pareció vibrar a través de las paredes reforzadas de la recámara. «Bueno, comandante, eso suponiendo que necesitemos más de un disparo por objetivo». El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía oír el suave zumbido de los procesadores atmosféricos de la cámara. Entonces, como si una presa se rompiera, los delegados alienígenas estallaron en carcajadas, parloteando, repicando y rugiendo de diversión. Los 6 brazos del almirante Catprime hicieron un gesto de desdén. «Divertida bravuconería, humanos, pero esta evaluación mide la efectividad práctica en combate. Su especie desea unirse a la coalición de defensa galáctica, pero se arman con armas cinéticas primitivas y hacen afirmaciones imposibles sobre su precisión». «Imposible». La capitana Val arqueó una ceja con escepticismo practicado. «Almirante, con todo respeto, su definición de imposible podría necesitar algún ajuste». La pantalla principal de la cámara de pruebas se activó, mostrando un complejo escenario de campo de batalla tridimensional. Cazas enemigos se movían entre campos de asteroides mientras naves capitales maniobraban en segundo plano. Los parámetros de simulación se desplazaron. 250 objetivos, alcance máximo de ataque de 8 kilómetros, límite de tiempo de misión de 15 minutos, requisito mínimo de precisión del 75% para avanzar a las pruebas de fase 2.
El protocolo de evaluación estándar anunció el sistema de IA de la cámara con una voz más suave que el helio líquido. Los participantes pueden usar cualquier arma y equipo traído para la prueba. La evaluación comienza en 60 segundos. La delegación kriyana ya había ensamblado sus matrices de ráfagas de fotones, armas que parecían como si alguien hubiera cruzado un telescopio con una tormenta eléctrica particularmente furiosa. Los representantes de Borak prepararon sus cañones de plasma en posición de disparo. Las armas zumbaban con suficiente energía contenida para abastecer una pequeña ciudad. Incluso las delegaciones más pequeñas ostentaban arsenales impresionantes, rifles de rayos de partículas, matrices de disruptores cuánticos y proyectores de disolución molecular. Y allí estaban los 3 humanos, cada uno con un solo rifle. «Es doloroso ver esto», susurró CERN Delta a su comandante. «Quizás deberíamos sugerirles que se retiren antes de que la vergüenza se agrave demasiado». Los ojos de Vestane siguieron a los humanos mientras tomaban posiciones. Algo en sus patrones de movimiento sugería mayor competencia de la que indicaban sus armas primitivas. Se desplegaron con practicada eficiencia, cada uno ocupando una sección diferente de la zona de combate. Sin movimientos inútiles, sin vacilaciones, sin aparente preocupación por las probabilidades imposibles que enfrentaban. 30 segundos para el inicio de la evaluación, anunció la IA. La voz del capitán Vale se escuchó con claridad por toda la cámara mientras hablaba con sus compañeros. «Knox, tú te encargas de los rápidos. Morrison, ocúpate de la armadura pesada. Yo recogeré lo que quede». «Entendido, capitán Knox», respondió, adoptando una posición de tiro que, de alguna manera, la hacía parecer tallada en piedra. «Solo intenta dejar algo a lo que podamos disparar. Los demás». Delegados alienígenas habían notado la conversación informal de los humanos y la encontraron aún más divertida que sus armas primitivas. El comandante Borak, el general Tornescal, se partió de risa. «Hablan como si ya hubieran ganado», rugió. «Con 3 rifles de un solo tiro contra 250 objetivos. Los humanos son increíblemente valientes o increíblemente estúpidos». Morrison sonrió, ajustando la mira de su rifle con movimientos tan precisos que parecían mecánicos. «General, en mi experiencia, no suele haber mucha diferencia entre ambos». 10 segundos para el inicio de la evaluación. Todos los participantes se preparan. La cámara quedó en silencio, salvo por el suave sonido de las armas alienígenas al cargarse por completo. Las lecturas de energía se dispararon en los sistemas de monitoreo mientras las distintas delegaciones se preparaban para desatar una potencia de fuego abrumadora sobre los objetivos de la simulación. Los 3 humanos simplemente se quedaron allí, sosteniendo los rifles con indiferencia, con el aspecto de estar esperando un autobús, en lugar de participar en una evaluación de combate que determinaría la credibilidad militar de su especie. 5, 4, 3, 2, 1 La evaluación comienza ahora. La cámara estalló en caos. Explosiones de fotones resonaron en el aire como cometas furiosos. Los rayos de plasma convirtieron secciones del espacio de simulación en soles en miniatura. Rayos de partículas tallaron patrones geométricos en el campo de batalla holográfico mientras los delegados alienígenas abrían fuego con el entusiasmo de niños que acaban de descubrir los fuegos artificiales. Y en medio de este espectacular espectáculo de luces, 3 suaves crujidos resonaron en la recámara. «Van, van, van». Eso fue todo. 3 disparos. Los humanos bajaron sus armas y retrocedieron de sus posiciones de disparo mientras los delegados alienígenas continuaban con su impresionante pero cada vez más desesperada descarga de potencia de fuego. Vestane parpadeó con sus 4 ojos en rápida sucesión. ¿Acaso habían dejado de disparar? Las pantallas mostraban que la batalla seguía en su apogeo. Los cazas enemigos se movían entre asteroides en explosión mientras los delegados alienígenas inyectaban suficiente potencia de fuego en la simulación como para esterilizar un pequeño planeta. Las lecturas de energía alcanzaron su punto máximo y se redujeron a rojo mientras los sistemas de armas se esforzaban por rastrear y eliminar a los numerosos objetivos. Pero algo fallaba con el recuento de objetivos. «Objetivos actuales restantes», anunció la IA con su característica calma 247. Los tentáculos de CERN Delta se retorcían confundidos. Solo 3 objetivos eliminados. Los humanos dispararon 3 tiros y alcanzaron 3 objetivos. En realidad, eso no es terrible considerando que son armas primitivas.
La expresión del almirante Ket Prime sugería que se había tragado algo desagradable. 3 impactos de 3. La precisión de los disparos es respetable, pero apenas suficiente para el avance de la fase 2. Necesitarían eliminar al menos 88 objetivos para cumplir con los requisitos mínimos. La simulación de batalla continuó. Los delegados alienígenas consumían munición a un ritmo prodigioso. Sus sofisticadas armas rastreaban y atacaban a múltiples objetivos simultáneamente. Solo los conjuntos de ráfagas de fotones krilianos disparaban miles de balas por minuto. Los sistemas de reciclaje de aire de las cámaras trabajaban a destajo para eliminar la descarga de energía residual. El capitán Vale observaba el proceso con el interés distante de quien observa una representación teatral particularmente elaborada. Impresionante espectáculo de luces, le comentó a Nox. Muy colorido. Un poco excesivo, respondió ella, examinando críticamente un cañón de plasma Vortac que literalmente brillaba rojo cereza por el disparo continuo. Todo ese gasto de energía para relativamente pocas eliminaciones de objetivos. Morrison asintió pensativo. Mala gestión de recursos. En una situación de combate real, se quedarían sin munición e indefensos en cuestión de minutos. Los delegados alienígenas estaban demasiado concentrados en sus soluciones de disparo como para prestar atención a los comentarios humanos, pero el personal de observación no pudo evitar notar la naturaleza informal de la conversación humana. Se quedaron allí como espectadores de un evento deportivo, que ocasionalmente señalaban explosiones particularmente impresionantes o comentaban la efectividad de las armas. Objetivos restantes. La IA actualizó 193. Los centros de cálculo del almirante Ket Prime trabajaban a toda máquina. Los delegados alienígenas habían eliminado 57 objetivos en aproximadamente 8 minutos de fuego continuo. A este ritmo, apenas alcanzarían la precisión mínima requerida, suponiendo que sus armas no se sobrecalentaran y se quedaran sin munición. Pero los humanos habían dejado de disparar después de 3 disparos y 3 impactos. Incluso con una precisión perfecta, no podrían eliminar suficientes objetivos para avanzar. Tiempo restante, 4 minutos y 30 segundos. El fuego se intensificó a medida que los delegados alienígenas se daban cuenta de que se les acababa el tiempo. Las armas, que ya estaban al límite de sus posibilidades, comenzaron a funcionar a plena potencia. Varios conjuntos de Krill se apagaron automáticamente para evitar una sobrecarga catastrófica. Un cañón de plasma Vorak se incendió, obligando a su operador a abandonar el arma y cambiar a un sistema de respaldo. Durante todo el proceso, los 3 humanos permanecieron tranquilos en sus posiciones. Armas apagadas, aparentemente indiferentes a su inminente fallo. Tiempo restante, 1 minuto. La desesperación se apoderó de los patrones de disparo de los delegados alienígenas. La precisión se vio afectada al priorizar la cadencia de fuego sobre la precisión. La recámara se llenó de tanta energía residual que los sistemas ambientales comenzaron a emitir advertencias sobre los niveles de ionización atmosférica. Quedaban 30 segundos. Los últimos esfuerzos obligaron a las armas a superar los parámetros operativos seguros. El cantante de fragmentos krilianos se rompió varios de sus apéndices cristalinos por sobreesfuerzo. El rugido de frustración del general Zornskal probablemente se oyó a 3 cubiertas de distancia. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Evaluación completa. Armas abajo. La recámara quedó en silencio, salvo por el suave siseo de los sistemas de armas en refrigeración y la respiración dificultosa de los exhaustos delegados alienígenas. Salía humo del equipo sobrecalentado mientras se activaban los sistemas de refrigeración de emergencia en toda la zona de pruebas. Procesando resultados finales, anunció la IA. Espera. Vestane se desplomó en su asiento de observación. Sus 4 ojos se centraron en las pantallas. Esto es vergonzoso. Los humanos lograron 3 bajas y luego se rindieron. Serán descalificados por insuficiente eliminación de objetivos. Pero al menos mantuvieron una precisión perfecta con sus armas primitivas. La pantalla de resultados se activó mostrando los conteos de eliminación de objetivos para cada delegación. Delegación Krillana 112 objetivos eliminados. Índice de precisión 47%. Delegación Vorak 98 objetivos eliminados. Índice de precisión 39%. Delegación Cenorana 126 objetivos eliminados.
Índice de precisión 51%. Delegación humana. La pantalla se detuvo. Todos los seres en la cámara contuvieron la respiración, preparados para presenciar el humillante fracaso del humano. 3 disparos, 3 impactos. Fracaso total para avanzar a las pruebas de fase 2. Delegación humana. 250 objetivos eliminados. Índice de precisión 100%. El silencio se prolongó tanto que varios seres verificaron sus lecturas atmosféricas para asegurarse de que no estuvieran experimentando privación de oxígeno. Entonces CERN Delta encontró su voz. Eso no puede ser correcto. Solo dispararon 3 tiros. Todos lo vimos. 3 disparos. Y luego dejaron de disparar. Los 6 brazos del almirante Catprime se agitaron frenéticamente mientras accedía a los registros de la simulación. Mostrar análisis de la solución de disparo para la delegación humana. La pantalla principal de la recámara mostró un desglose táctico del enfrentamiento humano. 3 disparos, cada uno rastreado con precisión desde la boca del cañón hasta el impacto en el objetivo. Primer disparo. Capitán Vale, designación del objetivo, Alfa 7. Un caza de mando y control coordinaba los movimientos del escuadrón enemigo. Impacto. Un fallo catastrófico de los sistemas provocó la pérdida de coordinación táctica de 47 unidades enemigas. Efecto secundario. La destrucción de la baliza de navegación provocó una reacción en cadena de colisión, eliminando 12 objetivos adicionales. Segundo disparo. Teniente Knox. Designación del objetivo, Delta Prime. Depósito principal de munición para la formación de naves capitales enemigas. Impacto. Una cascada de explosiones destruyó los suministros de munición de toda la flota enemiga. Efecto secundario. Un campo de escombros eliminó 68 objetivos adicionales atrapados en el radio de la explosión. Tercer disparo. Sargento Morrison. Designación del objetivo, Omega Central. Núcleo del reactor principal del acorazado de mando enemigo. Impacto. Una sobrecarga del reactor provocó un fallo total de la red eléctrica de la flota. Efecto secundario. Las naves inutilizadas se desplazaron hacia un pozo gravitacional, eliminando los 126 objetivos restantes. El análisis táctico concluyó con una simple declaración: objetivos de la misión alcanzados con un gasto mínimo de recursos. No se requirió munición secundaria. Por segunda vez en tantos años. Minutos después, la recámara quedó en completo silencio. El capitán Vale enfundó su rifle con la facilidad que da la práctica. Almirante, creo que con esto concluye nuestra evaluación de la fase 1. ¿Deberíamos programar pruebas de la fase 2 o necesita tiempo para procesar estos resultados? La voz del almirante Catprime sonaba como si se transmitiera a través de varias capas de algodón. Usted eliminó a toda la fuerza enemiga con 3 disparos. Bueno, intervino Knox con el tono de alguien que explica algo obvio. Le advertimos que los humanos normalmente solo necesitan un disparo por objetivo. La sonrisa de Morrison era absolutamente depredadora. El truco no es disparar a todo lo que se mueve, almirante. El truco es saber a qué objetivos disparar para que todo lo demás deje de moverse. Las mandíbulas de Vestane chasquearon rápidamente mientras su cerebro luchaba por procesar lo que había presenciado. Pero eso es imposible. Ninguna especie alcanza ese nivel de precisión estratégica. Requiere una comprensión perfecta de los sistemas enemigos, un cálculo balístico impecable y la capacidad de predecir efectos secundarios y terciarios en todo el campo de batalla. La expresión del capitán Vale sugería que estaba esforzándose por no reír. Comandante, preguntó cómo esperan los humanos sobrevivir a un combate prolongado con munición limitada. La respuesta es simple: no planeamos combates prolongados. Las implicaciones golpearon a los delegados alienígenas como un golpe físico. Toda doctrina militar que entendían se basaba en una potencia de fuego sostenida. Abrumar las posiciones enemigas mediante una cadencia de fuego y una producción de energía superiores. El concepto de terminar las batallas con precisión quirúrgica en lugar de una fuerza abrumadora era tan ajeno a su pensamiento que rozaba lo incomprensible. El cantante de fragmentos Nexus emitió un sonido como el de campanillas disolviéndose en ácido. Sus armas no son nada primitivas, ¿verdad? Morrison negó con la cabeza, sin dejar de sonreír. Oh, son primitivas. De acuerdo. Acción mecánica simple, propulsor químico, proyectil cinético básico. Nada sofisticado en el hardware. ¿Y entonces cómo? La teniente Knox se tocó la sien. El arma no es el rifle, cantante de fragmentos. El arma está aquí arriba.
El rifle es simplemente como la usamos. El almirante Kett Prime revisó el análisis táctico de nuevo, con una expresión cada vez más perturbada. Usted identificó los 3 puntos críticos de fallo en un escenario de batalla complejo, soluciones de disparo calculadas, consideración de efectos secundarios y terciarios, y disparos perfectos ejecutados bajo presión del tiempo. Este nivel de análisis estratégico debería requerir comités completos de planificación táctica y recursos computacionales masivos. Vale estuvo de acuerdo, pero los humanos tienen la molesta costumbre de hacer cosas que deberían ser imposibles. Los sistemas ambientales de las cámaras finalmente lograron eliminar la energía residual de las armas alienígenas, pero la atmósfera permaneció cargada con algo completamente distinto. La creciente comprensión de que toda suposición sobre la capacidad militar humana había sido catastróficamente errónea. Vestane accedió a su sistema de comunicación personal. Necesito contactar con el mando de la flota inmediatamente. Nuestras estimaciones de inteligencia sobre la efectividad en combate humano requieren una revisión significativa. La sesión de emergencia del alto mando de la Coalición de Defensa Galáctica se reunió exactamente 47 minutos después de la demostración de puntería humana. El almirante Kett Prime nunca había visto las cámaras del Consejo llenas de un pánico tan difícil de controlar. Representantes de 17 especies diferentes estaban sentados alrededor de la enorme mesa circular. Sus diversas formas de agitación creaban una sinfonía de chasquidos, silbidos y trinos electrónicos. Permítanme entender esto correctamente. Almirante de flota. La voz metálica de Griboran resonó a través de su matriz de traducción. 3 humanos armados con lo que nuestra inteligencia clasificó como armas cinéticas ridículamente primitivas lograron una calificación perfecta de misión completada en un escenario diseñado para probar capacidades militares avanzadas. La pantalla holográfica que flotaba sobre la mesa mostraba el desglose táctico en bucle continuo. 3 disparos, 250 objetivos eliminados, 100% de precisión. Los parámetros de simulación fueron revisados 3 veces, informó el analista jefe Dex Morrison. Sus parches bioluminiscentes parpadeaban con energía nerviosa. Configuración de dificultad máxima. No se proporcionó asistencia computacional a los participantes. Protocolo de evaluación estándar utilizado durante los últimos 3 siglos. El alto consejero Trex 9, cuya especie ostentaba el récord anterior de puntería galáctica, emitió un sonido como de metal rechinando. Nuestras mejores unidades tácticas requieren sistemas integrales de gestión de batalla, asistencia de puntería en tiempo real y apoyo de fuego coordinado para lograr resultados similares. Estos humanos lo lograron con miras de hierro y matemáticas básicas. El capitán Vale, el teniente Knox y el sargento Morrison permanecieron sentados en silencio en la sección designada para observar, aparentemente fascinados por la arquitectura del techo mientras el caos estallaba a su alrededor. Habían sido invitados a asistir a la sesión de emergencia como consultores técnicos, aunque nadie parecía estar seguro de qué consultarles. El ministro de Defensa, Kestrand, giró la frente al unísono hacia la delegación humana. Capitán Vale, quizás podría explicar su metodología táctica. Nuestros analistas tienen dificultades para comprender cómo identificó las prioridades de los objetivos críticos con tanta rapidez. Vale se enderezó en su silla, con aspecto ligeramente sorprendido de que se dirigieran directamente a él. Ministro, no fue particularmente complicado. Observamos la estructura de la formación enemiga, identificamos nodos de mando y control, localizamos vulnerabilidades logísticas y seleccionamos objetivos cuya destrucción causaría el máximo fallo en cascada en toda su estructura operativa. El silencio que siguió a esta explicación fue tan profundo que los sistemas de reciclaje atmosférico de las cámaras sonaron como maquinaria industrial. Usted observó repetidamente al alto consejero Trex 9 lentamente con sus sistemas visuales orgánicos. Sin mejora de sensores, sin algoritmos de análisis táctico, sin soporte de modelado computacional. Correcto. Knox confirmó. Aunque debo mencionar que los humanos generalmente no requieren asistencia informática para el reconocimiento básico de patrones y la evaluación de amenazas. Es una especie de rasgo de supervivencia que desarrollamos. La bioluminiscencia del analista jefe Dex Morrison cambió a colores que se traducían aproximadamente como profundamente perturbados. La simulación contenía más de 2000 interacciones de sistemas individuales, 15 clases diferentes de naves enemigas y 47 posibles vulnerabilidades tácticas. Procesar ese volumen de información debería requerir equipos de análisis dedicados que trabajaran durante horas. Morrison rió entre dientes. Señora,
Con todo respeto, los humanos han estado realizando evaluaciones tácticas rápidas desde que vivíamos en cuevas. Cuando algo con dientes grandes te ataca, no tienes horas para formar un comité y discutir estrategias de respuesta óptimas. La almirante Cat Prime accedió a sus archivos personales. Nuestros informes de xenobiología indican que los humanos evolucionaron en un entorno inusualmente hostil, múltiples especies de grandes depredadores, variaciones climáticas extremas, inestabilidad geológica y frecuente escasez de recursos. Pero este nivel de sofisticación táctica sugiere capacidades cognitivas que superan con creces nuestras estimaciones iniciales. Oh, no somos particularmente sofisticados, respondió Vale con una sonrisa autocrítica. Simplemente aprendimos desde el principio que pensar demasiado suele acabar en la ruina. Las soluciones simples y directas suelen funcionar mejor que las complicadas. El ministro de Defensa, Kev Strand, giró la cabeza para consultarse entre sí antes de volver a dirigirse a los humanos. Su especie presentó su solicitud formal para unirse a la Coalición de Defensa Galáctica hace 6 meses. Nuestra evaluación preliminar sugería que las capacidades militares humanas serían limitadas. ¿Limitadas en qué sentido?, preguntó Nox, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. Su nivel tecnológico parecía estar significativamente por debajo de los estándares galácticos actuales, admitió el analista jefe Dex Morrison. Sistemas de propulsión química, armas de proyectiles cinéticos, sistemas electrónicos básicos. La mayoría de las especies de la coalición abandonaron ese equipo primitivo hace siglos en favor de armas basadas en energía y sistemas avanzados de puntería. El sargento Morrison asintió pensativo. Entonces asumió que una mejor tecnología significa automáticamente una mayor efectividad en combate. Naturalmente, confirmó el almirante Kate Prime. Una tecnología armamentística superior ofrece obvias ventajas tácticas: mayor cadencia de fuego, mayor potencial destructivo, mayor precisión mediante asistencia computacional. Y, sin embargo, Vale observó con suavidad que ninguna de esas ventajas ayudó a las demás delegaciones a lograr los objetivos de la misión con mayor eficacia que nuestro equipo primitivo. El incómodo cambio que recorrió a los alienígenas reunidos sugirió que los delegados ya se les había ocurrido. La matriz de traducción del almirante de flota Griggs Borton crepitó con estática mientras procesaba esta información. ¿Sugiere que la tecnología, la superioridad no garantiza la superioridad militar? Sugiero que la tecnología es solo una herramienta, respondió Nox. La eficacia de cualquier herramienta depende enteramente de la habilidad e inteligencia de quien la use. Un maestro carpintero puede construir una casa con herramientas manuales, mientras que un aficionado podría no lograrlo ni siquiera con equipo eléctrico. El alto consejero Trex 9 se inclinó hacia adelante, mientras sus componentes mecánicos vibraban suavemente. Pero seguramente reconoce las ventajas matemáticas de una potencia de fuego abrumadora. Nuestra doctrina estándar implica saturar las zonas objetivo con suficiente energía para garantizar la destrucción, independientemente de la precisión. La expresión de Morrison sugería que intentaba no reírse. Consejero, eso es como intentar realizar una cirugía con un mazo. Claro, sin duda le darás a algo, pero no es probable que logres los resultados previstos. Entonces, ¿cómo abordan los humanos las operaciones de combate a gran escala?, preguntó el ministro de Defensa, Kev Strand. Sus documentos de solicitud indican que su especie tiene una amplia experiencia en conflictos militares. Desafortunadamente, extensa, asintió Vale con gravedad. Los humanos pasamos la mayor parte de nuestra historia temprana luchando entre nosotros por recursos, territorio y diferencias ideológicas. Nos volvimos muy buenos en la guerra porque la alternativa era la extinción. La bioluminiscencia del analista jefe Dex Morrison se transformó en lo que podría haber sido curiosidad. Nuestras bases de datos históricas muestran miles de conflictos humanos registrados. La complejidad táctica parece aumentar drásticamente con el tiempo a pesar de los cambios relativamente mínimos en la tecnología armamentística básica. Esto se debe a que la guerra humana evolucionó para enfatizar la estrategia, la logística, la inteligencia y la adaptabilidad en lugar de solo la potencia de fuego. Knox explicó: aprendimos que el bando con mejor información y tácticas superiores suele ganar, independientemente de quien tenga armas más potentes. El almirante Ket Prime extrajo registros tácticos de varios enfrentamientos militares de coalición. Pero estos principios deberían aplicarse universalmente. ¿Por qué otras especies no han desarrollado enfoques similares? Morrison consideró esta pregunta seriamente. Almirante,
Creo que podría deberse a que la mayoría de las especies lograron el vuelo espacial y se unieron a la civilización galáctica antes de experimentar el tipo de presión evolutiva que obligó a los humanos a desarrollar un pensamiento militar avanzado. Ustedes resolvieron la escasez de recursos y los conflictos territoriales mediante la tecnología y la cooperación. Nosotros los resolvimos mediante la guerra y la conquista. Las implicaciones de esta declaración parecieron impactar simultáneamente a los delegados reunidos. Sus diversas expresiones de la preocupación, la alarma y la creciente comprensión crearon una cacofonía de ansiedad alienígena. ¿Estás diciendo que el alto consejero Trex 9 dijo lentamente que la efectividad militar humana no se debe a su tecnología primitiva, sino a ella? En parte, confirmó Vale, cuando no se puede confiar en una superioridad tecnológica abrumadora, se desarrollan otras habilidades: reconocimiento de patrones, pensamiento estratégico, improvisación, guerra psicológica, optimización de recursos. Esas capacidades no desaparecen al acceder a mejor equipo. La matriz de traducción del almirante de flota Grisboran produjo sonidos que no correspondían a ningún idioma reconocible antes de volver a un habla coherente. Esto explica los resultados de la simulación. No estaban usando armas primitivas de forma ineficaz. Estaban usando armas primitivas con mayor eficacia que nuestros sistemas avanzados. Cada arma tiene aplicaciones óptimas, observó Knox. La clave está en adecuar la herramienta a su objetivo. A veces, un bisturí funciona mejor que un cañón. Las 4 cabezas del ministro de Defensa Kevstrand entablaron una rápida consulta antes de volver a la delegación humana. Capitán Vale, ¿qué pasaría si las unidades militares humanas estuvieran equipadas con tecnología estándar de la coalición? Vale, Knox y Morrison intercambiaron miradas que, de alguna manera, lograron transmitir conversaciones completas. Ministro, Vale respondió con cuidado, creo que eso podría depender de si pregunta como aliado o como potencial adversario. La temperatura en la cámara pareció bajar varios grados. La bioluminiscencia del analista jefe de Ex Morrison parpadeó erráticamente. ¿Sugiere que las capacidades militares humanas se verían mejoradas con el acceso a tecnología armamentística avanzada? Sugiero, dijo Morrison con una sonrisa que no le llegó a los ojos, que los humanos tienen una larga tradición de tomar cualquier equipo disponible y usarlo de maneras que los diseñadores originales nunca imaginaron. El almirante Ket Prime accedió a bases de datos históricas, comparando el desarrollo tecnológico humano con aplicaciones militares. Lo que encontró allí le provocó un mareo respiratorio. Su especie armó fertilizantes agrícolas, aeronaves civiles, satélites de comunicación y productos químicos industriales, leyó en voz alta. Convirtieron fuegos artificiales de entretenimiento en cohetes militares. Convirtieron equipos de construcción en vehículos de combate. Usaron sistemas de predicción meteorológica para obtener ventaja táctica. Los humanos tienen este dicho, mencionó Knox casualmente. La necesidad es la madre de la invención. Cuando la supervivencia está en juego, todo se convierte en un arma potencial. La cámara volvió a quedar en silencio, pero esta vez el silencio tenía una cualidad diferente. No era confusión ni incredulidad, sino la clase de silencio profundo que acompaña al reconocimiento de la verdad fundamental. Los componentes mecánicos del alto consejero Trex 9 zumbaron suavemente mientras procesaba las implicaciones. La coalición de defensa galáctica nunca se ha enfrentado a una amenaza verdaderamente existencial. Nuestra doctrina militar evolucionó principalmente para operaciones de mantenimiento de la paz y despliegues disuasorios. Nunca desarrollamos la sofisticación táctica que se deriva de la lucha por la supervivencia. Eso no es necesariamente malo, Val señaló diplomáticamente. La paz y la cooperación son preferibles a la guerra y el conflicto, pero cuando surgen amenazas reales, ayuda a contar con personas que entiendan la guerra. El almirante de flota Grix Boran revisó los materiales originales de la solicitud humana. Su especie solicitó la membresía en la coalición específicamente para ayudar con la defensa contra posibles amenazas externas. En ese momento, consideramos esto una evaluación optimista de las capacidades humanas. ¿Y ahora?, Morrison preguntó. Ahora me pregunto si deberíamos preocuparnos más por lo que sucede si rechazamos su application. The Fleet Admiral admitted. The human delegation exchanged another one of those eluded glances. Admiral Knox said quietly. Humans didn't apply to join the coalition because we need protection. We applied because we want to help provide it. The galaxy is a big place and there are things out there that might not be as interested in peaceful coexistence as the current coalition species. Chief Analyst.
Dex Morrison's patterns has shifted to colors that suggested deep contemplation. Our long-range reconnaissance has detected several potentially hostile civilizations beyond current coalition territory. Previous assessments suggested that standard coalition defense capabilities would be adequate to deter aggressive action. Previous assessments assumed that potential adversaries would think like coalition members, Vale observed. But what if they think more like humans? The question in the chamber's atmosphere like a toxic cloud. Defense Minister Kev Strange heads can fair the game before addressing the assembly. Motion to immediately approve human membership in the Galactic Defense Coalition with full military integration and technologies sharing privileges. Seconded. Admiral Ket Prime said without hesitation. All in favor. The vote was unanimous. Captain Vale stood offered a respectful nod to the assembled delegates. Thank you for your confidence. We look forward to working with you. As the human delegation prepared to leave, Councillor Trex 9 called out. Captain Vale, one final question. The simulation you completed so effectively, that was a relatively simple scenario compared to real combat operations. How would human forces perform against truly formidable opponents? Vale paused at the chamber entrance, his expression growing thoughtful. Councillor, I hope we never have to find out, but if we do, smiled. And there was something in that expression that made several aliens unconsciously step backward. Well, let's just say that humans have never encountered a problem we couldn't solve by shooting the right target. The chamber doors closed behind the human delegation, leaving the coalition leadership to contemplate the implications of their newest members. Outside in the corridor, Nox turned to her companions. Think we made the right impression. Morrison chuckled. Did you see their faces when Vale mentioned shooting the right target? I think we made an impression. All right. Good, Vale replied, checking his communicator for messages from Earth's command. Because if the intelligence reports are accurate, we're going to need every advantage we can get when the real threats show up. As the three humans walked toward their transport, their footsteps echoing through the corridors of galactic power, none of the aliens who watched them pass could shake the feeling that the balance of power in the galaxy had shifted in ways they were only beginning to understand. And somewhere in the vast darkness between the stars, ancient sensors detected the electromagnetic signatures of advanced weapons testing, things that had slumbered for millennia began to stir, drawn by the scent of new prey entering their hunting grounds. But they would discover, as so many others had before them, that humanity's greatest weapon had never been their technology. It was their refusal to accept that anything was impossible.